Entran un rey y una reina con aire muy amoroso. Se abrazan. Ella se arrodilla y hace ademán de protestarle amor. Él la levanta y reclina la cabeza en su seno. Luego se tiende sobre un lecho de flores. Ella, viéndole dormido, se retira. Aparece enseguida otro caballero, el cual le quita la corona al rey, le besa, vierte veneno en el oído del monarca y desaparece. El envenenador, acompañado de 1, 2 o 3 personajes mudos, entra de nuevo, aparentando lamentarse con la reina. El cadáver es conducido fuera del escenario. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más digno? ¿Sufrir los golpes de la injusta fortuna? ¿O tomar las armas contra un mar de adversidades y ponerles fin? ¿Morir? Dormir nada más. Y pensar que con un sueño podemos ponerle fin al sufrimiento y a los miles de conflictos de la herencia de nuestra carne. Es algo muy deseable. Morir, dormir, dormir y tal vez soñar. Pero ¿qué sueños pueden venirnos de aquel sueño de la muerte? Cuando nos hayamos librado del torbellino de esta vida. Eso nos hace frenar el impulso y seguimos con nuestra vida llena de calamidades. Porque ¿quién aguantaría los ultrajes del mundo? La injuria del opresor, el desprecio del soberbio, el dolor de un amor rechazado, la tardanza de la ley y la insolencia del poder, y el mérito que recibe injustamente el indigno de los sufrimientos de la vejez, cuando uno mismo podría acabar con todo eso, al darse un reposo con tan solo un puñal. Pero ¿por qué seguimos gimiendo bajo una vida molesta? Si no fuese por el temor. Algo después de la muerte. Aquel lugar donde ningún viajero ha regresado jamás. Ese temor debilita nuestra voluntad y preferimos soportar los males conocidos a enfrentar los males desconocidos. Y por pensarlo demasiado nos volvemos cobardes. Y nunca llegamos a ejecutar la acción. Ser o no ser. De eso se trata. Si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de aflicciones y oponiéndose a ellas, darles fin.
Morir para dormir. No más. Y con dormirnos decir que damos fin a la congoja y a los 1000 choques naturales de que la carne es heredera. Esa es la consumación que habría que anhelar devotamente. Morir para dormir. Dormir. ¿Soñar acaso? Sí. Ahí está el tropiezo. Que en ese sueño de la muerte, sueños puedan visitarnos. Cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal, tiene que darnos que pensar. Esa es la reflexión que hace que la calamidad tenga tan larga vida. Pues ¿quién soportaría los azotes y escarnios de los tiempos? El daño del tirano, el desprecio del fato, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia de aquel que posee el poder y las pullas que el mérito paciente recibe del indigno, cuando él mismo podría dirimir ese pleito con un simple punzón. ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa, si no es porque algo teme tras la muerte? Esa región no descubierta, de cuyos límites ningún viajero ha retornado nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos inclina a soportar los males que tenemos antes que abalanzarnos a otros que no sabemos. De esta manera, nuestra conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y el matiz nativo de la resolución se opaca con el pálido reflejo del pensar. Y empresas de gran miga y mucho momento, por tal motivo tuercen sus caudales y dejan de llamarse acciones. Ser. O no ser. He ahí el conflicto. ¿Qué es más elevado para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas. Morir. Dormir. Y nada más. Y pensar que con un sueño le damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He ahí un término devotamente apetecible. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar.
Sí, ahí está el conflicto. Porque es forzoso que nos detenga al considerar qué sueños nos pueden sobrevenir de aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He ahí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque ¿quién querría soportar los ultrajes y desdenes del mundo? La injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, la tardanza de la justicia, la insolencia del poder, las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su propio reposo con un simple estilete. ¿Quién querría llevar tan duras cargas? Gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuese por el temor a la muerte. Esa ignorada región de cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. Temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes de lanzarnos a otros que desconocemos. Así, la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y el color nativo de la resolución se debilita con el pálido tinte del miramiento. Y empresas de grandes alientos e importancia, por esta consideración tuercen su curso. Y dejan de tener nombre de acción. Existir o no existir. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos ante este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. No más. Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir. Y tal vez soñar. Sí. Y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar qué sueños han de ocurrir bajo el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harta para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién si esto no fuese aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que reciben pacífico mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, el desprecio de los soberbios, la violencia de los tiranos? Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta? Si no fuese que el temor de que hay algo más allá de la muerte. Aquel país de cuyos límites ningún caminante torna. Nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan antes que ir a buscar otros de los que no tenemos seguro conocimiento.
Esta previsión nos hace a todos cobardes. Así, la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia con esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y reducen a designios vanos. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna. O armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir. Dormir. Nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Sí. Ese es el estorbo. Pues, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno? Ya libres del agobio terrenal. Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién podría soportar los azotes y las injurias de esta vida? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia. Pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. Pero no más. Ser o no ser. Y aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas?
morir, dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Hay aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir, dormir. Tal vez soñar. Sí. Ahí está el obstáculo. Porque es forzoso que nos detenga al considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. Hay aquí una reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque ¿quién querría llevar tan duras cargas? Gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa solo por el temor de un algo después de la muerte. Esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. Temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen, antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y así los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento. Y las empresas de mayores aliento e importancia, por esta consideración, tuercen su rumbo y dejan de tener nombre de acción. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? Soportar las flechas y piedras de la desdichada fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y haciéndole frente, acabar con ellas. Morir. Dormir nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los miles de ataques naturales herencia de la carne, sería una culminación seriamente deseable. Morir. Dormir. Dormir. Soñar, tal vez. Sí. Ese es el gran dilema. Pues, ¿qué podríamos realmente soñar en ese limbo, siendo ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y solo daría pie a la desgracia. Pues, ¿quién entonces soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la injusticia de la ley, la arrogancia del cargo superior, los insultos que sufre la paciencia pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién llevaría esas cargas, sudando bajo el peso de esta vida, si no fuera por el temor al más allá?
esa tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos. Nos obliga a soportar los males que tenemos y a no percatarnos de otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se opaca con el pálido matiz del pensamiento, y acciones de gran peso y contundencia se desvían de su curso por tal motivo. Pero no más. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna? ¿O armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro? Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne. Sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién podría soportar los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida si no es por el temor al más allá? La tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse frente a un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir. Dormir nada más. Y si durmiendo se acabaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne, sería una consideración seriamente deseable.
Morir. Dormir. Dormir, tal vez soñar. Y si ese es el estorbo, pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del soberbio, la afrenta del tirano, las penas de un amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es por el temor al más allá? La tierra inexplorada, de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso y entidad que se desvían de su rumbo y por tal motivo dejan de tener nombre de acción. Pero no más. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? Soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir y nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne. Sería una conclusión verdaderamente deseable. Morir, dormir, dormir y tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién podría soportar los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado,
la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia. Pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es por el temor al más allá? La tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos, antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento, y por tal motivo empresas de gran peso y entidad ya no son acción. Ser o no ser. De eso se trata. Si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna o levantarse en armas contra un mar de aflicciones y oponiéndose a ellas darles fin. Morir para dormir, no más. Y con dormirnos decir que damos fin a la congoja y a los 1000 choques naturales de que la carne es heredera. Esa es la consumación que habría que anhelar devotamente. Morir para dormir. Dormir. ¿Soñar acaso? Sí, ahí está el tropiezo. Que en ese sueño de la muerte, que sueños puedan visitarnos, cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal, tiene que darnos que pensar. Esa es la reflexión que hace que la calamidad tenga tan larga vida. Pues, ¿quién soportaría los azotes y escarnios de los tiempos? El daño del tirano, el desprecio del fato, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia de aquel que posee el poder y las pullas que el mérito paciente recibe del indigno cuando él mismo podría dirimir ese pleito con un simple punzón. ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa si no es porque algo teme tras la muerte? Esa región no descubierta, de cuyos límites ningún viajero ha retornado nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos inclina a soportar los males que tenemos antes de abalanzarnos a otros que no sabemos. De esta manera, nuestra conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y el matiz nativo de la resolución se opaca con el pálido reflejo del pensar.
y empresas de gran miga y mucho momento, por tal motivo tuercen sus caudales y dejan de llamarse acciones. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es mejor para el alma? Sufrir los insultos de la fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas en contra del océano del mal y oponerse a él, y que así cesen. Morir es dormir, nada más. Y así decir que con un sueño damos fin a las llagas del corazón, a todos los males, herencia de la carne. Y decir, ven, consumación, yo te deseo. Morir, dormir y quizás soñar. Qué difícil, pues en el sueño de la muerte, ¿qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz? Hay la razón de por qué tan longeva llega a ser la desgracia. Pues ¿quién puede soportar los azotes y las burlas del mundo? La injusticia del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia de un amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso, la humillación que la virtud recibe de quien es indigno. Cuando en nuestras manos tenemos el descanso en el desnudo filo del puñal. ¿Quién puede soportar tanto? Gemir tanto. Llevar de la vida una carga tan pesada. Nadie. Si no fuera por ese algo tras la muerte. Ese país por descubrir, de cuyos confines ningún viajero retorna, que confunde la voluntad, haciéndonos pacientes ante el infortunio. Y así
La conciencia nos hace cobardes. Y así, el natural color de la resolución se pierde en tenues sombras del pensamiento. En las empresas importantes y de gran valía, llegan a torcer su rumbo para nunca volver a merecer el nombre de la acción. Ser o no ser. He aquí el problema, que es más levantado para el espíritu. Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas. Morir. Dormir. No más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí una reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo? La injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete. ¿Quién querría llevar tan duras cargas? Gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, solo por el temor de un algo después de la muerte. Esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. Temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y así, los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento. Y las empresas de mayores aliento e importancia, por esta consideración, tuercen su rumbo y dejan de tener nombre de acción. Pero no más. Ser o no ser. Esa es la cuestión.
Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo se acabaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne, sería una consideración seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Y si ese es el estorbo, pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas de un amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida? Si no es por el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso de entidad que se desvían de su rumbo y por ese motivo dejan de tener nombre de acción. Pero ya no más. Existir o no existir. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos ante este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más?
Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí. Y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños han de ocurrir bajo el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal es razón harta para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién si esto no fuese aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que reciben pacífico mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, el desprecio de los soberbios, la violencia de los tiranos? Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta? Si no fuese que el temor de que hay algo más allá de la muerte, aquel país de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan antes que ir a buscar otros de los que no tenemos seguro conocimiento. Esta previsión nos hace a todos cobardes. Así, la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor alcance con esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y reducen a designios vanos. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? Soportar las flechas y piedras de la desdichada fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y haciéndole frente acabar con ellas. Morir. Dormir nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los miles de ataques naturales herencia de la carne, sería una culminación seriamente deseable. Morir. Dormir. Dormir. Soñar tal vez. Sí. Ese es el gran dilema. Pues que podríamos realmente soñar en ese limbo, siendo ya libres del agobio terrenal. Es una consideración que frena el juicio y solo daría pie a la desgracia. Pues ¿quién entonces soportaría los azotes e injurias de este mundo?
el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la injusticia de la ley, la arrogancia del cargo superior, los insultos que sufre la paciencia pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puño. ¿Quién llevaría esas cargas, sudando bajo el peso de esta vida? Si no fuera por el temor al más allá. Esa tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos. Nos obliga a soportar los males que tenemos y a no percatarnos de otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se opaca con el pálido matiz del pensamiento, y acciones de gran peso y contundencia se desvían de su curso por tal motivo. Pero no más. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna? ¿O armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro? Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues que podríamos soñar en nuestro sueño eterno ya libres del agobio terrenal. Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién podría soportar los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida si no es por el temor al más allá? La tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción.
Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir. Nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues que podríamos soñar en nuestro sueño eterno ya libres del agobio terrenal. Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida? Si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad, por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? Sufrir los insultos de la fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas en contra del océano del mal y oponerse a él y que así cese. Morir, dormir, nada más. Y así decir que con un sueño damos fin a las llagas del corazón, a todos los males, herencia de la carne, y decir, ven consumación, yo te deseo. Morir, dormir, dormir y quizás soñar. Qué difícil, pues en el sueño de la muerte, ¿qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz? He ahí la razón de por qué tan longeva llega a ser la desgracia. Pues ¿quién puede soportar los azotes y burlas del mundo? La injusticia del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia de un amor despreciado.
la espera del juicio, la arrogancia del poderoso, la humillación que la virtud recibe de quien es indigno. Cuando uno mismo tiene en sus manos el descanso, en el desnudo filo del puñal. ¿Quién puede soportar tanto? Gemir tanto. Llevar de la vida una carga tan pesada. Nadie, si no fuera por ese algo tras la muerte. Ese país por descubrir de cuyos confines ningún viajero retorna. Que nos hace pacientes ante el infortunio, antes que volar hacia un mal desconocido. Y así la conciencia nos hace cobardes. Y así el natural color de la resolución se pierde en tenues sombras del pensamiento. Y las empresas importantes y de gran valía llegan a torcer su rumbo para considerarse nunca volver a merecer el nombre de la acción. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más digno? ¿Sufrir los golpes de la injusta fortuna? ¿O tomar las armas contra un mar de adversidades y ponerles fin? Morir, dormir nada más. Y pensar que con un sueño podemos ponerle fin al sufrimiento y a los miles de conflictos de la herencia de nuestra carne. Es algo muy deseable. Morir, dormir y tal vez soñar. Pero ¿qué sueños pueden venirnos de aquel sueño de la muerte? Cuando nos hayamos librado del torbellino de esta vida. Eso nos hace frenar el impulso y seguimos con nuestra vida llena de calamidades. Porque ¿quién aguantaría los ultrajes del mundo? La injuria del opresor, el desprecio del soberbio, el dolor de un amor rechazado, la tardanza de la ley y la insolencia del poder. Y el mérito que recibe injustamente el indigno de los sufrimientos de la vejez. Cuando uno mismo podría acabar con todo eso al darse un reposo con tan solo un puñal. Pero ¿por qué seguimos gimiendo bajo una vida molesta? Si no fuese por el temor. Algo después de la muerte. Aquel lugar donde ningún viajero ha regresado jamás. Ese temor debilita nuestra voluntad y preferimos soportar los males conocidos a enfrentar los males desconocidos. Y por pensarlo demasiado nos volvemos cobardes. Y la resolución inicial se debilita por el pálido pensamiento.
y nunca llegamos a ejecutar la acción. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? Soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir y nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales herencia de la carne. Sería una consideración verdaderamente deseable. Morir, dormir, dormir y tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién podría soportar los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia. Pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es por el temor al más allá? La tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y por tal motivo empresas de gran peso y entidad ya no son acción. Ser o no ser. He ahí el conflicto. ¿Qué es más elevado para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas. Morir, dormir nada más.
y pensar que con un sueño le damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Y hay un término devotamente apetecible: morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí. Ahí está el conflicto. Porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños nos pueden sobrevenir de aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. Y ahí la reflexión: ¿qué da existencia tan larga al infortunio? Porque ¿quién querría soportar los ultrajes y desdenes del mundo? La injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, la tardanza de la justicia, las vejaciones del poder. Cuando uno mismo podría procurar su propio reposo con un simple estilete. ¿Quién querría llevar tan duras cargas? Gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuese por el temor a la muerte. Esa ignorada región de cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. Temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes de lanzarnos a otros que desconocemos. Y así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y el color nativo de la resolución se debilita con el pálido tinte del miramiento. Y empresas de grandes alientos e importancia, por esta consideración, tuercen su curso y dejan de tener nombre de acción.